Las fuentes dentro de LaTeX de manera predeterminada se encuentran en 10 puntos. En una presentación anterior les había contado cuánto representaba un punto. Los títulos y otros elementos del documento se ajustan de manera proporcional al tipo de texto base o predefinido. Entonces, noten que esta es una ventaja significativa con respecto a Word, por ejemplo, porque tenemos que estar viendo, a ver, si el texto está en 12, lo cambio y tengo que a mano cambiar cada subsección y a mano cambiar el título y a veces no necesariamente se están respetando las proporciones como se debería. Entonces, es bastante útil que LaTeX haga esto de manera automática. Existen 4 formas de clasificar los tipos de fuentes: la familia, la serie, la forma y el tamaño. Y vamos a analizar cada una de ellas. Vamos primero con la familia o con el tipo de letra. Tenemos 3 tipos de letra de manera predeterminada que podemos trabajar en LaTeX. Se pueden incluir más tipos de letra, pero para eso deberemos incluir paquetes y hacer configuraciones adicionales. Entonces, estamos yendo de lo básico y espero nos alcance el tiempo para llegar a lo más complicado. Entonces, los tipos iniciales, subrayemos aquí, son serif, sans serif y typewriter. ¿Listo? Entonces, para utilizar el tipo de letra serif, si es que yo quisiera que en alguna parte de mi documento se presente con ese tipo de letra y el resto trabaje con letra normal, voy a usar estos comandos text rm y lo que aparezca dentro de esos paréntesis aparecerá con ese tipo de letra. Otro comando que puedo usar con el mismo objetivo es las llaves rm y cerrar llaves. Y el texto lo tengo que poner a la derecha de la palabra rm. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve este tipo de letra. Bueno, está escrito este paragrama. Un paragrama es una oración que tiene todas las letras del abecedario. Un paragrama es interesante si es que tiene la menor cantidad de letras posibles. Y en español, bueno, este es el que más me gustó de los que vi, que en realidad son bastante feos, sinceramente. Bebo whisky porque extraño mi loca juventud fugaz, que suena de todas maneras una frase decente. En inglés hay una frase que es un poco mejor, que es The lazy fox jumps under the lazy dog, que es, como les digo, un poco más bonito porque hasta tiene mensaje. Pero bueno, lo importante de esto es que podamos ver cómo se muestra, o sea, es una forma de ver cómo está la tipografía, con el corte comercial que les acabo de contar. Tenemos la sans serif, que como ustedes se pueden dar cuenta en la presentación es la predefinida, por eso no hay diferencia entre el texto de mi documento y el ejemplo, y se accede a ella con el comando text sf o de igual manera -sf. Y pueden ver abajo el resultado. Finalmente, la typewriter, se usa el comando, aquí estoy mal, es text-tt, ya le corrijo en la presentación, es text-tt, o en su defecto vamos a poner entre paréntesis el comando tt. No sé si tienen preguntas hasta ahí o estamos de acuerdo. Estamos bien, profe. Chévere. Entonces, pasemos, si es que estamos de acuerdo, entonces pasemos a las partes de forma. En forma, podemos tener texto regular, sin hacerlo nada, itálica, inclinada. La diferencia entre la itálica y la inclinada, pueden ver visualmente, no se ve mucho diferencia, pero bueno, ahí está. Todas mayúsculas o se puede hacer un tipo de énfasis. Entonces,
Aquí tenemos los respectivos comandos para hacerlo. El text up lo que va a hacer es poner el texto vertical. Esto puede tener sentido si es que estoy escribiendo un párrafo en el que todo el texto esté inclinado y quiero que una palabra esté recta, ¿no es cierto? Entonces quiero quitar el formato de esa palabra. Entonces eso se hace con el text up. Para la parte itálica, entonces voy a usar el comando text it o o otra vez escribir dentro del documento IT. Para el texto inclinado, entonces voy a usar el comando text SL. Mayúsculas voy a usar text SC. Este tipo de letra usan algunos profesores para los tipos de exámenes. Entonces, cuando aprendí a hacer esto me encantaba, pues ya lo puedo hacer yo también. Bueno, y el énfasis, aquí el env lo que va a hacer es, en general, poner el tipo de texto en negrita, pero en este caso lo está subrayando. Eso es un poco la configuración que tiene el tema de mi presentación de Beamer, que está alterando el documento, pero en general lo que va a hacer es pasar al texto en negrilla. Entonces, esas serían todas las modificaciones, o bueno, las principales modificaciones de forma que se pueden hacer. Para algún tipo adicional, siempre va a haber un paquete extra que nos va a dar más opciones, pero estas son las básicas. Listo, eso sería con respecto a la forma. Otra cosa que podemos hacer es alterar el tamaño del texto con el que estoy trabajando. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, lo que yo les presento es el tipo, cómo se va a alterar el tipo de letra dependiendo del comando con el que estoy trabajando. Entonces, no sé cómo, o sea, la traducción sinceramente no creo que ayuda mucho. Entonces, aquí creo que visualmente se entiende mucho más. El tiny es el más pequeño. Luego tenemos el script size, footnote size. Entonces, tiny es como chiquitito en inglés, asumiendo que la traducción es válida. El script size es como el tamaño de del texto de codificación. Foot size es el tamaño del texto que se usa en los pies de página. Small, pequeño, normal size es el tamaño normal. Large es el grande y aquí vamos a tener los más grandes. Large, pero con la primera L en mayúscula. Large con todas en mayúscula. Huge, que ya es inmenso, tal vez sería la traducción, pero con todas las palabras en minúscula, o huge con la primera letra en mayúscula. Entonces eso me va a determinar el tamaño que tenga mi texto. La forma correcta de usar estos comandos es abrir llaves, poner el comando y cerrar llaves y ahí dentro poner el texto. Con eso, todo el texto que está dentro se va a codificar de esa manera. Y así se debe usar este comando, que es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados de poner el argumento y dentro el texto. ¿Alguna pregunta tal vez? Tengo aquí entonces un ejemplo del uso de estos comandos. Entonces, bueno, arriba en amarillo se presenta la codificación y abajo está puesto el texto, ¿no es cierto? Entonces, el Bebo Whisky está subrayado porque está usando el comando env. Luego, porque extraño a mí, está modificado por el tipo de texto SC. Todo está en tamaño large. ¿Y qué más? Y ya, bueno, eso es todo. Entonces, esto quiere indicar que nosotros podemos hacer cualquier combinación de lo que acabamos de aprender en la parte de arriba, de acuerdo a nuestro interés. Sinceramente, en todos los documentos de LaTeX que he usado en mi vida, no he visto la necesidad de usar muchos más que los tamaños cuando he querido hacer algún título. Pero bueno,
Es importante que ustedes lo conozcan por si, o sea, la idea es, también es un poco de desconocimiento. Yo aprendí LaTeX como me contaban ustedes que les ha pasado a muchos en la carrera. Es bueno, para mañana tienen que hacer LaTeX. Entonces, hay muchas cosas que ya las sé hacer bastante bien, pero otras cosas que, como no he tenido la necesidad, no sé hacerlas. Con ustedes vamos a aprender bastante. Bueno, siguiente, una cosa que les puedo interesar bastante para al momento de definir ustedes elementos son tipos de fuentes que funcionan dentro del ambiente matemático. Entonces, dentro del ambiente matemático, por supuesto, podemos estar interesados en escribir texto de alguna manera y en esa medida tenemos que conocer los comandos respectivos. Notar y tener presente que estos comandos funcionan únicamente cuando estoy dentro de ambiente matemático. Si no, no funciona. Entonces, tenemos el comando serif, que es, bueno, los tipos de letras que ya vimos, y ahí pueden ver el resultado. Entonces, la salida es el tipo de letra que podamos interesar. Por ejemplo, de negrita, sí lo he usado en alguna ecuación que quería resaltar una letra o diferenciarla de otra. Pero los que más vamos a usar nosotros es la caligráfica. Se hace con el comando mapcal y es, por ejemplo, si quisiéramos definir el conjunto de los números de las funciones lineales, por ejemplo. No uso exactamente el mapcal. A ver, déjame pensar en una que uso el mapcal. En los polinomios, en las funciones, para escribir las funciones continuas uso el mapcal en realidad, y al lado el intervalo. Está abierta, que es para definir los conjuntos de los números reales, por supuesto. Y bueno, la alemana, sinceramente no he usado nunca esta, pero en algunos documentos usan esto para definir algunos tipos de conjuntos. También les quería hacer notar, si ustedes pueden ver, aquí a la derecha estos símbolos raros que aparecen, en el caso de la alemana no pasa tanto, son el resultado de tener dentro de MATCAL las minúsculas A, B y S. Bueno, más bien en la alemana no pasa. A, B y S, porque estos tipos de ambiente matemático no funcionan para minúsculas, funcionan solo para mayúsculas. Entonces, si nosotros por alguna razón queremos usar minúsculas, tenemos que incluir nuevos paquetes para poder trabajar con ellas. ¿Ya? Entonces, para ustedes, lo más usual, lo más fácil, cosas que van a tener que usar, más BBR o más BBC para definir los conjuntos de los reales, los complejos, los enteros. Eso es lo más común. ¿Dudas tal vez? Me avisan si tienen preguntas en el chat, por favor. Listo. Otros tipos de énfasis que pueden considerar. Esto, para yo revisarles las tareas, si lo voy a usar, me parece chévere. Tenemos el EM, es el énfasis normal que es subrayado. El underline. Luego tenemos W-wave, que es subrayado con espiral, que está bonito. El S-out, que es para tachar. Y el X-out para tachar inclinado. Notar que para los primeros dos casos están predefinidos en R, no hay que agregar ningún paquete, pero para usar los tres últimos tengo que incluir el paquete ulem. Si no, no funciona, no van a correr. Listo. Otra cosa que podemos nosotros hacer dentro del LaTeX es modificar el color. Existen formas para modificar el color o para definir colores. Una es simplemente una escala de grises. Entonces, para definir un color, lo que vamos a usar es el comando define color, como está puesto ahí. Lo que vamos a poner aquí es el nombre del color que estamos definiendo. Entonces, pueden poner
azul, rojo, verde, amarillo, lo que ustedes quieran. Bueno, aquí sería una escala de gris, gris claro, gris oscuro, pero es un nombre que sea referente para ustedes nada más. Y lo que vamos a poner aquí es un número en escala de 0 a 1 para indicar el nivel de gris que vamos a considerar. Otra forma es usar los tipos de color RGB. La idea es que para definir un color, una forma de hacerlo es usando rojo, verde y azul. Ajá. Me falta el amarillo para que sea la escala de colores usual, pero bueno, es... se usan esos colores, entonces lo que se hace para definir un color nuevo es únicamente o simplemente indicar qué cantidad de cada uno de los colores vamos a usar. Entonces, sí, lo normal sería el amarillo para usarle el círculo cromático, esa es la palabra que estaba buscando, para usar el círculo cromático, pero con estos tres colores se puede construir cualquier color. Entonces, solo hay que indicar el porcentaje que vamos a usar de cada uno de ellos. Y otra forma de describir colores es usando la escala SMKY, que es un poco los colores que usan las nuevas impresoras para generar colores. Entonces, la C es por cyan, la M por magenta, la Y por yellow, amarillo, y la K por negro, porque, bueno, no sé. Entonces, igual, aquí para generar el color vamos a poner aquí el nombre del color y aquí en escalas de 0 a 1 vamos a poner la cantidad del color que nosotros queremos formar. Entonces, veamos un par de ejemplos de esto. Aquí, por ejemplo, tenemos... Uy, está escrito bien feo. Tenemos ejemplos de escalas de gris. Entonces, para generar el negro, vamos a usar 0% en la escala de grises y para definir el 1 sería el 1%. Estos colores ya están predefinidos en LaTeX, entonces puedo simplemente usarlos. Ya les muestro ahorita cómo se usa un color. Dentro de la escala RGB, predefinidos tenemos estos colores, el rojo, el verde, el azul, el blanco, no, perdón, el negro, el blanco. Y nosotros, si quisiéramos, podemos definir un color que a nosotros nos guste. Entonces, para definir un color en particular, nosotros vamos a poner aquí los valores que quisiéramos que se formen. Entonces, noten aquí, bueno, aquí en la escala RGB lo que les está mostrando es cómo están definidos los colores. Y para producir el rojo, querría decir que tengo 1, el total del porcentaje en ese color, y 0 en el resto. Lo propio para el resto de colores, el negro es sin ningún color y el amarillo es si tengo todos a la vez. Esto tiene, no sé si en física hicieron ese experimento del plasma y el color y cómo se divide, un aro de luz, entonces tal vez con eso se entienda un poco por qué el blanco es 1 en los 3. Podemos, y lo mismo funciona en la escala, CMYK. Entonces tenemos predefinidos el color cian, magenta, amarillo, aquí me olvidé de cambiarle, el negro y el blanco. Entonces, aquí sería el negro y el blanco. Ya. Entonces, en ambos casos, obtenemos el mismo resultado. Entonces, esos son los colores que ya están predefinidos.
Ya, perfecto. Luego tengo, bueno, aquí tengo un ejemplo de cómo ya lo usamos. Entonces, estos colores, si es que vamos a usar uno que está predefinido, no tengo que hacer nada más que cargar el paquete color en el preámbulo de mi documento. Y en la parte que le quiera poner color, voy a usar el comando text color. El color, por ejemplo, red ya está predefinido. Y al lado el texto que quiero alterar el color. Lo mismo, magenta o cian, puedo usarlo directo. Y aquí, por ejemplo, yo he definido mi color particular en el preámbulo y aquí está viéndose la modificación con el texto. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? Chévere, ya vamos a pasar a lo verlo rapidito. Otra cosa que tenemos que tener presente es la organización. El orden jerárquico se genera en LabDeck de manera automática y para indicar los niveles con los que vamos a trabajar, tenemos estos comandos. Chapter, que es capítulo, por supuesto, se utiliza en los tipos de documento book y report. Vamos a escribir aquí. Entonces me permite indicar un cierto capítulo. El comando section, en cambio, me permite indicar una sección, subsection, una subsección, subsubsection, una subsección. También podemos indicar párrafos y subpárrafos. Aquí hay que tener una diferencia entre la clase book y la clase article, porque el comando chapter no enumera en la clase article, o sea, no me va a presentar un número, no funciona en la clase article, funciona solo en la clase book y report, no se va a enumerar. La clase section funciona para todos los tipos de documento con los que trabajemos, pero si estoy en un tipo de documento book, la sección se numeraría 1.1, o sea, el primer número corresponde al capítulo, el segundo número corresponde a la sección. Mientras que si estoy en la clase artículo, voy a empezar enumerando con la section y sería la sección 1. Lo propio con la subsección, en un libro sería la 1.1.1, mientras que en un artículo representaría el segundo número, el 1. algo. Al igual que el capítulo solo sirve para book y report, la subsección sirve solamente para la clase article y en la clase book y report no se enumera, no aparece. Entonces, cuando estemos haciendo un book o un report, no vamos a usar la clase subsection y cuando estoy haciendo la clase article, no voy a usar chapter. Tiene sentido, ¿verdad? Los ambientes paragraph y subparagraph no se enumeran y lo que vamos a usar esto es para poder después citarlos. Si en alguna ocasión, por alguna razón, yo no quiero enumerar un capítulo, una sección o una subsección, lo que yo voy a hacer es colocar un asterisco previo al nombre, lo que va a hacer que no aparezca el número de ese elemento. Listo. La última cosa que vamos a ver hoy son las referencias. Entonces, LaTeX enumera de manera automática todos los tipos de ambientes, como tablas, figuras, secciones, subsecciones, y los ítems y los elementos de las listas. Listas vamos a ver en una próxima ocasión, pero eso también enumera LaTeX. Entonces, todo eso lo hace de manera automática y eso permite que no haya errores que se podrían cometer si es que lo hiciéramos de manera manual, si lo hiciéramos manualmente. Entonces, para hacer referencia a un objeto, digamos en el texto, ustedes lo más seguro es que han visto en algún libro matemático hacer referencia
arriba está la ecuación 2 y más abajo en el documento dice en la ecuación y aparece el numerito. ¿Ya? Entonces, eso es decir una referencia. O estamos avanzando en el texto y dice revisar esto en la sección 8. Entonces, eso es usar las referencias. ¿Cómo usamos una referencia? Necesitamos dos comandos. El primero, label, es para asignarle una etiqueta a algo. Entonces, cuando yo digo label, voy a decirle ya, a esta sección la voy a llamar sección 8 y con eso después le voy a hacer referencia, porque como se enumera de manera automática, entonces esto me va a permitir seleccionar, es decir, esta parte la voy a hacer referencia después. Entonces vamos a poner el comando label y después con el comando ref y poniendo el mismo nombre que usamos en la referencia, vamos a llamar a ese objeto. Les tengo aquí un par de ejemplos para que tenga más sentido. Por ejemplo, esta sección le voy a poner label porque quiero después hacer referencia y decir en la sección tanto vimos que. Entonces, en LaTeX eso aparecería, por ejemplo, 3.2 título, lo que sea. Y ya cuando esté dentro del documento, si yo uso el comando ref, y aquí dentro de esto pongo sección 01, que no, o sea, uso yo números, por ejemplo, para generar las etiquetas, porque es más sencillo, pero ustedes podrían poner aquí sección importante, y aquí referencia, sección importante. Entonces, la idea es que el número que pongan aquí arriba tiene que, o sea, lo que pongan arriba tiene que estar dentro de referencia para que funcione el jueguito de referencial. ¿Ya? Entonces, y lo que aparecería en mi documento sería el número de la sección. Entonces, noten que solo reemplaza el número, la palabra sección yo la tengo que escribir. Hay otro tipo de referencias que podemos usar, que es el comando pageref. El pageref lo que hace es indicarnos la página de referencia de nuestro documento. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que tenemos, escribí pageref y lo que puede decir es que, o sea, me indica la página en la que está esa sección. Entonces, página tanto. Eso puede ser bastante interesante si ya tenemos un documento bastante grande. Podemos decir el teorema tanto y le ponemos en la página tanto para que el lector pueda encontrar de manera más sencilla de qué estamos hablando. Si es que estamos trabajando con un documento bastante grande. Hay otro tipo de referencias un poco más estructuradas que podemos considerar, pero para eso necesitamos incluir el paquete barrio ref. Este paquete barrio ref reemplaza a ref, pero va a trabajar de una manera un poco más particular. Por ejemplo, solo va a aparecer si es que la referencia que estamos usando y el número de la referencia está en la misma página. Si es que no, no va a mostrarse. El bref también sirve para incluir comentarios como en esta página, en la página siguiente o en la página anterior, que pueden ser interesantes para no estar escribiendo todo eso a mano y que sea más claro para el lector. Entonces, ejemplos de esto es, aquí por ejemplo estoy diciendo, aquí estoy diciendo, sí, perdón. Entonces aquí me estoy refiriendo a la página, sí está la página, ¿no es cierto? Entonces me indica la página en la que está mi sección título. Y aquí con esta diagonal S hago este símbolo de aquí que es para indicar la referencia, ¿no es cierto? Y miren que me agrega este comentario
en la página anterior. Bueno, aquí como vemos, agrega el texto en español, en inglés, perdón, pero indicándole a la que estamos trabajando en inglés, en español, podemos hacer los diferentes cambios del caso. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? Bueno. Entonces, en los minutos que me quedan, vamos a pasar a hacer lo mismo que ya hicimos, pero en lápiz. Entonces, vamos a definir un documento, document class, A4 paper, ¿por qué no? Y vamos a trabajar con la clase article. Entonces, ya habíamos trabajado, ya habíamos definido una estructura antes, entonces lo vamos a hacer ahora también. Section parte 1. Entonces, esto lo que me permite es generar estructura dentro de mi documento. Entonces, en un documento real, yo lo que haría, por ejemplo, aquí sería la introducción o en su proyecto, hablando de eso. Introducción, marco teórico. Desarrollo. ¿No es cierto? Entonces, a ello ya tendría yo voy generando mi estructura de documento. Dentro de esto puedo generar del marco teórico puedo generar una subsección, que lo que indica es entonces, no sé, formas cuadráticas, subsection, campo de Maxwell, y punto de enselladura, por ejemplo. Y me puedo ir un nivel más abajo. Por alguna razón puedo interesarme hacer esto. Y aquí puedo usar yo subsection. Puedo dar definición. Subsection. Vamos a hablar de propiedades. Subsection. Y no sé, teoremas. Alguna cosa así. Listo. Perfecto. Entonces, como pueden ver, ahí vemos la estructura. Luego, dentro del texto, por alguna razón, yo puedo... ¿Dónde está? Entonces, dentro de mi texto, para enfatizar, yo puedo decir... Ay, me faltó una diapositiva. Bueno, ya no importa, le dejo para la próxima vez. Yo puedo querer decir... No sé, por ejemplo, así. Huge, título. Puedo decir, este teorema es... Y aquí text color. Red. Importante. Para aprobar el texto en curso. Cosas así. No sé si hay alguna cosa. Las referencias quería mostrarles. Las referencias quería en particular hacerles practicar. Para que tengan presente. Eso sí vamos a usar bastante. Exactamente. Entonces, por ejemplo, pongo como referencia aquí, label, y le voy a llamar sección AA, por ejemplo, no sé. Le pueden llamar como ustedes quieran, lo importante es que se acuerden. Lo bonito es, al trabajar en Overleaf, por ejemplo, es que cuando ustedes llaman al documento,
aquí por ejemplo ref, abren llaves y ya les da las opciones de referencias que tienen. Entonces, eso puede servir para, miren, aquí está indicado 2, entonces me indica el 2 que corresponde a la sección. Y eso es bueno porque, digamos, por alguna razón decidí agregar una sección antes, ¿no es cierto? Entonces aquí pongo sección otra. Entonces, no importa, el R reordena y ahora me pondrá sección 3. Entonces, por eso es lo bonito de trabajar con LaTeX, que va a cuadrar las referencias de la manera más apropiada.